Bienvenidos a No Soy Experto, a la sección de educación. Vamos a realizar un recorrido por la evolución del testing en el software. Vamos a ver los comienzos del juego en 1957 o la década del 50, la demostración y destrucción por los errores, por falta de hacer las pruebas, la década del 70 al 90 aproximadamente. Luego ya la implementación de pruebas planificadas y cómo estaremos en la actualidad. Al inicio del juego, en 1957 o en esa década de los 60 y 70, pues son los inicios de lo que llamamos actualmente ahora pruebas o testing de software. Estos tres personajes son emblemáticos. Principalmente, comenzamos con Grace Murray, fue científica de la computación y militar estadounidense con grado de contraalmirante. Fue pionera en el mundo de la computación, de las ciencias de la computación, y fue una de las primeras programadoras que utilizaron el MARC, el computador MARC o el sistema MARC de aquella década, ¿no? De los 50. Fue muy emblemático la anécdota de Grace Murray, ya que en 1947 Grace Murray detectó que una polilla se había quedado pegada en un relé, provocando que esto no hiciera contacto. Detalló el incidente en la bitácora de trabajo, pegando la polilla con una cinta adhesiva como evidencia y refiriéndose a la polilla como el bug, en inglés bicho, causante del error. Y la acción de eliminar el error la denominó debugging. Entonces ahí ya pues tenemos una breve descripción de dónde viene el debug y el debugging. Las pruebas de software son el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. Meyer se unió a IBM en 1968 en su laboratorio en Nueva York, después de pasar algunos años trabajando en desarrollos asociados con mainframe de System 360. Se mudó al prestigioso Instituto de Investigación de Sistemas de IBM en la ciudad de Nueva York. Allí dirigió un pequeño equipo de personas que desarrollaban un sistema informático llamado SWART, arquitectura orientada al software. Meyer ha publicado gran cantidad de textos respecto a la computación o a la ciencia de la computación, como el software confiable a través del diseño compuesto, la confiabilidad del software, avances de arquitectura, y uno muy particular que es el arte de las pruebas de software de 1979. Luego tenemos a Dijkstra, un holandés que emigró hacia los Estados Unidos, hijo de un matemático y de padres matemáticos y químicos. Presentó una afirmación: la prueba de software puede ser usada para mostrar la presencia de bugs, pero nunca su ausencia. Eso tiene que ver con los principios que más adelante vamos a revisar. Dijkstra publicó muchos textos emblemáticos, uno también confrontando el no uso del GoTo, en aquel momento era muy usado, porque representaba riesgos de seguridad según los scripts desarrollados de esa época, ¿no? También fue partícipe del desarrollar el algoritmo de conseguir el recorrido más cercano entre dos puntos, y eso es el mismo algoritmo que usa el protocolo OSPF de redes. Continuamos con la década del 70 al 90, donde hubo una demostración de parte de los ingenieros. Estos ingenieros que aún todavía no se había establecido como una ingeniería de software o una ciencia de software, eran
los mismos ingenieros civiles o electrónicos los que se encargaban de desarrollar las aplicaciones y hacer las pruebas. Se presentaron muchos inconvenientes a lo largo de esa época que demostraron que necesitaban un método fiable o varios métodos fiables para poder probar los software. Durante esas décadas hubieron muchos desastres. Entre los más reconocidos, en 1986, un avión F-18 cambió el curso porque hubo un bug o un error no capturado en un if-then que no consiguió la respuesta, y él automáticamente pues se salió del ciclo y hizo que el avión cambiara de curso, produciendo pues la caída del avión. El Bank of America contrató una empresa para que le desarrollara un sistema que llevara los pagos de comisiones, entre otras aplicaciones, que fue presupuestado por $23 millones. Posteriormente al diseño, cuando ya iban a hacer la implementación, resultó con un sobrecosto de $60 millones, que por supuesto mató el proyecto y no lo pudieron culminar. Esto debido a que no tenían implementado estos sistemas de pruebas o estos métodos ágiles de trabajo que provocaron pues un sobrecosto sobre esa aplicación que ellos necesitaban o querían desarrollar. Se redefinió el concepto de prueba como la planificación, diseño y construcción, mantenimiento y ejecución de las pruebas para entornos de desarrollo. Entonces podemos seguir la evolución de la ingeniería de pruebas de software examinando los cambios en el modelo de proceso de pruebas y el nivel de profesionalidad a lo largo de los años. La definición actual de una buena práctica de prueba de software implica una metodología preventiva. Una cita de William Hetzel. Como les habíamos comentado, pues hay unos principios que son como la base para la cual se desarrollaron tanto los métodos como los niveles de pruebas de software y los tipos, ¿no? Entonces el primer principio: las pruebas son una herramienta que permiten identificar la presencia de defectos, sin embargo, no garantizan que no haya defectos ocultos en el software. El principio número 2, las pruebas exhaustivas no existen. Eso tiene que ver con lo que les comenté al principio. Probar todo un aplicativo de extremo a extremo, con todas las entradas de datos y condiciones, es algo imposible. En vez de tratar de conseguir este tipo de pruebas, se debe realizar un análisis de los riesgos para poder establecer prioridades y tomar decisiones adecuadas en la utilización del talento humano y recursos, centralizando los esfuerzos de las pruebas. Las pruebas tempranas, o sí, el early test. Identificar los defectos en etapas tempranas. Cuando más rápido se identifiquen los defectos, más se ahorrará la empresa en los recursos, en tiempo y recurso humano. La agrupación de los defectos. Las pruebas deben concentrarse de manera proporcional. Por lo general, la mayoría de los fallos operativos se concentran en un número reducido de módulos. El próximo principio es como una teoría, ¿no? La paradoja del pesticida. Si se repite la misma prueba una y otra vez, la misma serie de casos de pruebas dejará de encontrar nuevos defectos. Es importante que los casos de prueba se revisen periódicamente y escribir nuevos casos de prueba con el objetivo de encontrar más defectos. Las pruebas dependen del contexto. Las pruebas dependerán del contexto en el cual se ejecuten. Por ejemplo, las que sean para un sistema crítico de seguridad como el financiero. Se requiere un mayor número de pruebas en comparación con otras aplicaciones de un nivel de complejidad menor o menos crítico. Falacia de ausencia de errores. La detección y corrección de los defectos no sirve de nada si el sistema no cumple con los requerimientos o necesidades del usuario. Estos principios se nombran en diferentes textos o artículos. Son una guía para tener en cuenta. Y lo que ya se tiene pues en la actualidad, ¿no? Que son los principios del testing y cómo se estructuran los niveles del testing, ¿no? Las pruebas de unidad, que son las pruebas que se realizan, las pruebas funcionales que se realizan en los módulos en la fase de desarrollo, para garantizar de que de las clases o módulos, pues dependiente del ambiente que estén desarrollando. Las pruebas de integración, pues ya son las que prueban cómo se integra cada uno de esos módulos y la funcionalidad de los módulos no produzca ningún error. Las pruebas de sistema, pues ya son las pruebas que se realizan sobre el sistema completo, ingresando datos de prueba
para garantizar no nada más la interconexión entre los módulos, sino también las conexiones a módulos externos como bases de datos o servicios de API REST. Esto es recomendable que este tipo de pruebas de sistema sean tercerizados, o sea que la empresa subcontrate a una empresa de calidad para que haga este tipo de pruebas. Luego viene el nivel de aceptación, que son ya las pruebas que realiza el cliente con cargas reales, con datos reales, para garantizar que la aplicación o el sistema funcione correctamente con carga real. También puede ser carga simulada. Dentro de la evolución de las pruebas de software, pues lo mejor son las conclusiones y los resultados de la creación de metodologías ágiles, los métodos para calidad o QA de software. Permite un control de costos y un control del tiempo de los recursos utilizados, recursos humanos, para poder desarrollar de forma ágil el software. Lo peor dentro de la evolución fue la crisis del software de la década de los 70 y 80, donde hubieron muchos errores de plataformas importantes por no realizar las pruebas pertinentes de cada software, ¿no? Y también, dentro de lo peor, pues en ese momento no se le daba la importancia a la parte de la ciencia de software, de la ingeniería de software, sino que eran los mismos ingenieros que venían trabajando en áreas similares como la ingeniería eléctrica, los que se encargaban de hacer estos desarrollos. Hasta luego, bye bye, hasta una próxima entrega.